Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan. Son pasaditas las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Como todos los lunes, me acompaña Amanda Monter en esta semana de calores. ¿No, Amanda? ¿Cómo te has sentido con estas temperaturas casi extremas? Calores inusuales y de repente chubascos más, ¿no? Pero bueno, hay que sobrevivir a estos cambios y esperar pues ya que refresque mucho más estos climas, ¿no? Y que enfrentemos la sequía de la mejor manera, la verdad. Sí, ojalá que empiece a llover pronto. Luego este calor también genera que haya más nubes y más lluvia, pero lo cierto es que aquí en la Ciudad de México todavía estamos con pues ansiedad de que no llueve y tal vez se tarde un poquito más. ¿Cómo viste la semana? A mí esta semana me sorprendió muchísimo las primeras declaraciones del nuevo Papa diciendo que la familia solamente es de entre un hombre y una mujer. ¿Qué piensas, Amanda? ¿Te pareció así una sorpresa? Pues complicado, ¿no? Complicado el panorama, ya habíamos platicado, pues sí, ese mensaje, ¿no? De, pues desde una celebridad, una persona, ¿no? Con tanto impacto, ¿no? En la vida religiosa, ¿cómo hace ese tipo de declaraciones? ¿Qué tanto puede impactar en este avance, ¿no? Progresividad que hemos tenido de esta inclusión de las personas, ¿no? También en este ámbito religioso, porque pues el desarrollo de las personas también es integral, ¿no? Entonces, para muchas personas seguramente es importante tener esta aceptación religiosa, ¿no? De su diversidad y su forma de ser. Entonces, seguramente va a haber mucho de qué hablar, ¿no? Y pensar y acercarnos, ¿no? También. Por supuesto, y qué terrible ser pues un creyente, un católico comprometido y ser LGBT y escuchar estas declaraciones de que pues tal vez no es tan bienvenido en tu manera de ser. Y creo que es algo grave, creo que es algo que, que a lo mejor no tenía que haber sido expresado de esta manera, pero bueno, veremos si viene un cambio de discurso o si vamos a ver una polarización más grande en el ámbito religioso, que para mi gusto sería lamentable, porque como dices, la identidad de las personas es integral y no es algo que se puedan simplemente arrancar, ¿no? Una fe o una vida religiosa. Pero bueno, pasemos a temas más amables y más agradables, porque bueno, pues es hora de pasar a que nos presentes a nuestro invitado y nuestra invitada del día de hoy, que seguramente ya quienes siguen las redes sociales de Violeta Radio de Orgullo al Aire ya vieron de quiénes se tratan, pero bueno, siempre vale mucho la pena que nos presentes, querida Amanda, quiénes serán las personas con quienes charlaremos esta noche. Sí, fíjate que tienen un amplio currículum. Voy a dar ahí unas probaditas de todo lo que han hecho, ¿no? Y en lo que se desarrollan y seguramente de lo que vamos a platicar. Pero voy a empezar por Ingrid Castro, mejor conocida como Hipatia. Ella es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, directora, actriz y tallerista en el proyecto Memorias a la Deriva. También actualmente codirige el proyecto Stand Rap, Morras de Pie, Humor y Rap Gordofeministas. Es productora, guitarrista, compositora en Sota de Rosas, estandupera y docente de teatro. Bienvenida, Ingrid. Y por otro lado también quiero presentarles a Rodrigo Rojas Torres, que es maestro en artes, artista interdisciplinario, no sé si indisciplinado, pero sí,
interdisciplinario, se enfoca en las teorías estéticas, las teorías queer, la integración en las artes, el dibujo y la teoría crítica de la moda. Es docente, ha participado en diversos dispositivos artísticos de diferentes índoles disciplinarias, que van desde el performance, el dibujo, la danza, la moda, entre otros. Y también es actualmente director académico del Departamento de Música y Artes en la Universidad de Guanajuato. Bienvenido, Rodrigo. Ingrid, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo andamos en esta semana Buenas de grandes noches. calores, verdad? Bueno, pues Sí. vamos a empezar a platicar con ustedes. Yo quisiera empezar con una primera pregunta. Amanda ya nos leyó un poquito de sus trayectorias que son bastante amplias y me da mucho gusto que estén relacionadas al arte. Y justamente quisiera preguntarles sobre eso. ¿Cómo llegaron al arte y si lo han vivido como un espacio de mayor libertad, de mayor posibilidad de decir cosas que a lo mejor en la sociedad luego nos cuesta un trabajo expresar, o si por el contrario han llegado al arte también como a abrir camino, a dar algún codazo de repente por ahí como para poder ejercer efectivamente su identidad, la identidad que está un poco en revisión en todos estos trabajos. Vamos a empezar con Hipatia. Cuéntanos cómo llegaste al arte y cuál ha sido esta posibilidad de expresar realmente. Hola, pues buenas noches a todas, a todos. Eh, pues creo que afortunadamente fue de la mano de mis papás. Mi mamá y mi papá siempre me apoyaron. Es una historia bonita en ese sentido, de apoyo en el arte, ¿no? No en otras cosas, pero en el arte sí. Y creo que eso me permitió desde muy pequeña, desde los 11 años, acercarme al teatro principalmente y después ya devine a otras artes, ¿no? Ya formalmente en el teatro, pero ya saliendo de la carrera, pues me dediqué más a artes más comunitarias, ¿no? Conocí también el stand-up, conocí el drag, actualmente soy drag king. Este, entonces creo que lo que no me dio la academia me lo dio la calle y las comunidades. Y creo que agradezco que haya sido así porque creo que esos son espacios de resistencia y de disidencia. Entonces, pues mi acercamiento ha sido amable por el apoyo de mi familia en el transcurso de la carrera y saliendo de ella. Asumirme como directora ha sido un reto, ¿no? Porque sí me he encontrado con un ambiente muy misógino, muy patriarcal y machista, donde ser mujer con autoridad, con poder, es incómodo para muchas personas y pues siempre ha sido difícil asumirme directora sin que haya, o sea, como ese reconocimiento, ¿no? Por parte de los compañeros varones, sobre todo, que les cuesta mucho pues sí, o sea, el gremio teatral es muy, también muy machista, ¿no? Y también del lado de la música, también me ha tocado toparme con pared porque de pronto me topo con técnicos que eh, o- hay de todo, ¿no? Pero que de pronto asumen que o piensan que yo no sé acomodar, conectar mis cables de guitarra, ¿no? Y me quieren enseñar a conectar mi guitarra, ¿no? Y es como, y no veo que eso lo hagan con otros compañeros y se siente bien gacho, ¿no? Digo, chale, ¿por qué? Sí. Y luego, pues súmale que eh, hace poco, justo gracias al Drag King, pues he cuestionado mi expresión de género, mi identidad de género, y pues si ya era difícil ser mujer, ahora pues ser parte de la disidencia, ¿no? Yo soy lesbiana y soy NB, entonces eso me hace como que todavía me sesga. Entonces he encontrado un arropo en las comunidades que les comento, como la comunidad drag, a la compañía que pertenezco ahorita, ¿no? De drag, pero también ha sido pues fuerte el recibimiento. ¿Cómo hablas de eso en tu carrera, ¿no? En tu trayectoria. Y pues yo he tratado de hacerlo desde un lugar más crítico, desde el humor y desde también desde el cuestionar el cómo es ser hombre o cómo es ser mujer. Justo me pareció muy interesante. Ahorita ya quiero escuchar a Rodrigo porque creo que la moda tiene muchos ahí sesgos y también muchas posibilidades si lo sumes desde un lugar. Entonces, yo juego como es un juego que me hace sentir drag, eh, que
es una, o sea, lo incómodo se vuelve algo aceptable, ¿no? Es algo que es feo se vuelve aplaudido y venerado y juguetón y aplaudido y muy bonito en las disidencias, ¿no? Pero pues si tú sales de esos círculos, hay un sesgo bien fuerte, ¿no? Te rechazan, ¿no? O sea, yo solamente de viajar en el metro, en el transporte, la gente no sabe dónde colocarme, o sea, me hacen un escaneo y no saben si soy hombre o soy mujer. Entonces eso sí, pues suele ser incómodo. Entonces he vivido esa ambivalencia, como un apoyo de la familia, pero pues la sociedad todavía tiene muchos sesgos del género, sobre todo, ¿no? Como que le asigna, le atribuye vida a los colores, ¿no? A la ropa, cuando pues para mí pues es una oportunidad de jugar y de sentirse libre. Entonces esa ha sido mi dicotomía. Muchas gracias, Hipatia. Rodrigo, cuéntanos tú cómo fue que llegaste al arte y qué tanto espacio hay realmente en el arte para las disidencias, para la diversidad, y además que tú estás en Guanajuato, que bueno, no tiene fama de ser el estado necesariamente como más amable hacia la diversidad, pero ya nos contarás ahorita. Te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí. Te quiero agradecer, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte, Rogelio, por la invitación. Me da mucho gusto también conocer a Amanda y Patia. Este, yo no creo que llegué al arte, o sea, creo que el arte me secuestró. O sea, fue una cosa que yo no recuerdo un momento de mi vida en el que el arte no haya sido parte de lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo siento todos los días, ¿no? O sea, eh, yo no tengo memoria. Mi mamá me dice que a los 6 meses ya estaba dibujando servilletas de papel, ¿no? O sea, entonces, bueno, para mí el arte siempre ha sido como una gran amiga que ha estado siempre ahí. Entonces, eh, creo que sí, más que, pues sí, o sea, recibí apoyo, por supuesto, no sé, estoy intentando como pensar de manera retrospectiva, o sea, claramente mi familia siempre pudo reconocer que, pues que era inevitable, ¿no? O sea, era una cosa que no se iba a poder evadir de ninguna manera, o sea, se me salía por los poros ser artista y ser queer, ¿no? O sea, entonces, am, empecé a formarme en diversas índoles. Estudié piano, estudié dibujo, estudié teatro, no estudié danza, aunque se hubiera querido, porque claramente los niños no bailan, mucho menos ballet. Pero bailaba a escondidas en mi casa, para el horror de muchas personas, pero eh, al final, cuando llegó el momento de definir para dónde vas, porque, bueno, a mí me parece muy interesante entremezclar la idea de las disciplinas y las categorías artísticas con la reflexión de la deconstrucción del binario genérico, ¿no? O sea, justamente me pareció muy afortunado que Amanda leyera mi reseña como indisciplinado. De hecho, justamente el concepto de indisciplina es uno que trabajo desde la academia. No me lo inventé yo, es parte de la tradición del pensamiento en relación a cómo desde las nuevas formas de concebir las artes, particularmente en lo contemporáneo, las disciplinas y las categorías que solían ser rígidas empiezan a volverse un poco más dinámicas, ¿no? O sea, entonces acabé estudiando la licenciatura en artes plásticas aquí en la Universidad de Guanajuato, donde casi de inmediato después de graduarme empecé a trabajar ahí. Voy a cumplir 15 años en unos meses. En un mes cumplo 15 años de docente acá. Y bueno, como a los 2 años de estar trabajando en el departamento de artes visuales, que antes eran plásticas, después visuales, me invitaron a trabajar en el departamento de música y artes escénicas. Ese fue un pedacito que faltó en la reseña, porque no solamente es música y artes escénicas, particularmente en la licenciatura en artes escénicas. Y bueno, tengo ahí los 13 años que tiene de existir la licenciatura y bueno, o sea, eso fue
una oportunidad para entrarle. Había puesto más o menos en pausa, porque bueno, o sea, hablando de las categorías, entre las categorías, pues bueno, siempre fui el performancero en las visuales, ¿no? O sea, entonces siempre tenía como esta comezón de salirme de lo bidimensional y empezar a poner la cuerpa ahí como frente a las muchedumbres. Y bueno, ha sido un proceso muy lindo en el que he hecho este esfuerzo de indisciplinarme, justamente, o sea, como de romper las categorías y permitir que se pueda eh, nutrir una cosa con la otra. No sé, por ejemplo, acabo de ser ejecutante como dibujante y danzante en un proyecto para PECDA, lo cual fue muy lindo, ¿no? O sea, y la otra parte de tu pregunta de qué tanto espacio hay, o la segunda parte de tu pregunta, qué tanto espacio hay en las artes para las disidencias sexogenéricas, yo diría que es una pregunta compleja y una pregunta llena de matices. Sí, claramente. Yo, por ejemplo, vivo en un espacio que se llama el Edificio de las Artes, donde confluyen artes visuales, escénicas y música, ¿no? Entonces es un espacio muy lindo en el que, eh, no sé, actuantes, danzantes, grabadores, fotógrafos, pianistas, ¿no? O sea, están como todo el tiempo eh, en convivencia. Y yo diría que, en términos llanos, diría que sí, o sea, sí que hay más apertura. Sin embargo, a veces podría decir que el camino no está completamente recorrido. O sea, realmente sigo encontrando mucho espacio para seguir avanzando. Y así, o sea, de hecho, sí, Guanajuato es un espacio complejo, particularmente para las disidencias. Estamos en constante resistencia. Am, no sé, actualmente el Estado está en debate con el tema del aborto. O sea, sí es definitivamente un espacio que es un lugar que se caracteriza por quizá avanzar con bastante más cautela, lo cual se traduce en cosas que podrían ser mejor, ¿no? O sea, sin embargo, creo que por eso mi esposo y yo seguimos decidiendo permanecer para abrir brecha donde hace más falta. Qué interesante, Amanda, lo que nos han contado Patia y Rodrigo, de que aún en espacios como las artes todavía podría haber espacio, pues mucho que hacer, ¿no? Que pensamos que ya se han conquistado ciertos lugares, pero a la mejor hay como procesos todavía discriminatorios, excluyentes, no solamente dentro de las comunidades artísticas, sino también hacia el público, que como dicen, te autoriza mientras estás en el escenario, pero fuera del escenario, quién sabe si quieran aceptar la diversidad. No sé qué piensas, Amanda. Sí, ¿no? Y nos comenta ahí Pati, ¿no? Te autorizan hasta cierto punto, pero también hay ciertos límites, ¿no? Muy escabrosos, ¿no? O sea, sí, quizá para esto, ¿no? No como directora, ¿no? Sí, para estar, por ejemplo, como actriz, performancera, no sé. Creo que de repente hay esas ambivalencias, ¿no? Y esos ires y venires también, ¿no? Esos espacios de resistencia, como dice Rodrigo, ¿no? Que hay que ir venciendo y es que no solo es que una vez ya lo conquistaste, sino te tienes que mantener, ¿no? E irlo ampliando, entonces es resistir para mantener el coto que tienes, pero también para irlo ampliando con todas estas, pues, plasticidades, ¿no? Y dinamismo del que nos hablaban, porque, pues, siempre hay nuevas formas de alguna vez de expresarse, ¿no? Y luego también demostrarse, ¿no? Porque fíjate que es muy curioso porque tienen como estos temas muy transversales, ¿no? Y muy conjuntos nuestros dos invitados, pero también muestran de alguna manera, pues sí, la latitud de Guanajuato, lo decía Rodrigo, justo por eso hay que seguir acá, ¿no? Abriendo ese espacio, no dejar que se pierda. Y claro, ¿no? Empatía desde, pues siendo mujer no binaria, ¿no? Perdón, no binaria, pues eso, ¿no? Seguir transformando las mentalidades y que se les sigan reconociendo, ¿no? Y ampliar, ¿no? Al final del día también estos espacios conforme a tu propia necesidad, ¿no? Y conforme a la sociedad donde te encuentres. Entonces no está todo dicho efectivamente, como nos decía Rodrigo, y hay que seguir ahí, ¿no?
buscando también estas nuevas formas de comprender, ser y respetar, por supuesto. Claro. Bueno, estamos antes de la cápsula, pero tenemos 3 minutos para empezar con Hipatia y preguntarle cuáles son los proyectos en los que actualmente está trabajando, qué es lo que ahorita le está despertando inquietudes, emociones. ¿Por qué no nos platicas un poquito en 3 minutitos y después retomamos en qué estás trabajando actualmente, cuáles son los proyectos que ahorita estás empujando? Ay, pues también como Rodrigo me mueve la interdisciplina, o sea, es algo que también está. Y justo creo en las fronteras de lo liminal, creo que estaría padre hablarlo después. En lo permitido y lo no permitido, ese tema a mí, mm. Pero bueno, a ver, centrándome porque soy muy dispersa y justo por eso es que me gusta todo lo que hace. Siento que soy como un abanico así de colores y cada color es una posibilidad artística. Entonces, pues ahorita estoy con mi novia justo codirigiendo un proyecto que se llama Stand Rap, Morras de Pie, humor y rap gordo feministas, justo para cuestionar y hablar de la violencia estética y de la diversidad sexogenérica, desde el humor y desde el rap. Por eso Stand Rap, ¿no? Y hacemos juego con pues justo con este juego de palabras de Stand Rap, ponerse de pie frente a las violencias a través del humor. Entonces, pues ahí nos pueden seguir como @tochita y querubina. Y pues hemos estado así pues en varios espacios, en el Teatro de la Ciudad, pero también en comunidades, ¿no? Con la convocatoria de Teatro en tu barrio, Teatro en plazas públicas. Es que se nos gustó mucho porque justo es llevar este arte y estar con la gente así de a pie y tener estas conversaciones a través del arte y llevarlo a jugar con las personas, ¿no? Entonces ese proyecto es el que ahorita pues mueve mi corazón también. Y pues ahí también lo mezclamos con el drag, ¿no? Yo desde el drag king y mi novia desde el drag queen. Y jugamos mucho pues el stand-up al final es una postura personal y política frente a un montón de temas y jugamos mucho con la cultura pop, ¿no? En esta última emisión, como qué hubiera pasado si Rose del Titanic hubiera sido gorda, ¿no? Entonces nos reapropiamos de cosas, mi novia es es Rose, ¿no? Rose gorda y yo soy la Jacqueline, ¿no? Entonces ahí hacemos una utopía de qué hubiese pasado en el Titanic, nuestro Titanic, ¿no? Y hablamos de eso y jugamos con la gente. De pronto, pues yo hago un rap de yo lo respeto, hablando de cuando conoces, no sé, Rodrigo no me dejará mentir, que de pronto, no sé, de pronto te dicen, yo soy queer o yo soy NB o soy lesbiana y te dicen, yo lo respeto. O sea, ¿no? Entonces, siempre hay esa frase después de que dices, no, yo soy esto y yo lo respeto, entonces yo hago un rap que se llama Yo lo respeto, ¿no? Para jugar un poco y el público pues termina cayendo en cuenta de, no inventes, ¿a poco yo digo esas cosas? Y como que es muy amable, ¿no? Esa transición de que se dan cuenta de que, no mal la regué aquí, pero y terminan coreando los raps, ¿no? Mi novia compone una que se llama Desobedieta, que habla de la violencia estética, de la báscula y pues, la violencia gordofóbica que ejercen los médicos, pero desde un rap salsa, ¿no? Entonces, pues todo se va tejiendo entre ella cuenta de su vida, yo cuento, saludos, porque ahorita anda ahí recuperándose de salud. Pero bueno, yo me podría seguir hablando mucho de ese proyecto. Ese es uno de varios. Creo que ya llevo 2 minutos. Ahorita Eh, retomamos, ahorita retomamos contigo, Hipatia. Bueno, van quedando varios proyectos sí. padrísimos de los que todavía podremos seguir hablando, Y otro, pues, pero ¿van a corte? vamos a pasar a la Ah, cápsula y ahorita regresamos y nos sigues contando. ¿Te bueno. parece? Muchas gracias. Amanda, pues llegó el momento más esperado de las 9 de la noche, Sí, entre las 9 de ¿verdad? la Que es la noche. cápsula. Claro, es una capsulita que nos va a contar nuestro gran amigo y queridísimo Antonio Pulido y nos va a hablar sobre el plan de inclusión de la diversidad sexual de la Ciudad de México. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Amanda, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros amigos, amigas de Violeta Radio. Son las 9:01 de la noche, con 22 grados de temperatura aquí en la capital de la Ciudad de México. Está sintonizando Orgullo al Aire a través de la estación Violeta Radio y también a través de violetaradio.org. Pues como sabemos que el sábado pasado se llevó a cabo el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia y Lesfobia, que bueno, hubo muchas civilizaciones en la Ciudad de México y pues a lo largo y ancho del país, pero pues
En la explanada de la Alameda de la Ciudad de México estuvo presente la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, donde pues dio un discurso, un mensaje hacia los asistentes, pues para concientizar, ¿no? La importancia de este día de la homofobia que se celebra cada año 17 de mayo. Pero durante el mensaje aprovechó la jefa de gobierno para anunciar la creación del Gabinete de la Diversidad Sexual, que va a estar integrado por instituciones gubernamentales y activistas que, bueno, por supuesto, van a garantizar los derechos LGBTIQ+, de toda la diversidad, pero el objetivo es garantizar la implementación de una estrategia integral para erradicar la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTIQ+. La jefa de gobierno presentó la estrategia Territorializando el Orgullo, en la cual consistirá en la implementación de acciones afirmativas y de prevención con diferentes enfoques. Por ejemplo, presentó el programa Salud con Orgullo, en la cual va a consistir en la implementación de servicios médicos integrales, incluyendo la creación de una nueva clínica especializada que por supuesto va a estar ubicada en el norte de la ciudad. También con educación, con orgullo, aquí se van a impulsar capacitaciones, certificaciones, servicios educativos para fortalecer habilidades y garantizar una vida digna hacia los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. En el aspecto de deporte, aquí se van a retomar y se van a impulsar eventos deportivos inclusivos que, bueno, se va a realizar con un enfoque con miras a la preparación del Mundial Inclusivo que se va a realizar en el año 2026. Por otro lado, en cuestión cultural, aquí se pretenden recuperar eventos emblemáticos. Por ejemplo, uno de ellos es la famosísima Noche del Orgullo y el Festival Internacional del Cine LGBT Mix en México. También, por supuesto, la recuperación de espacios públicos, pues para que la gente de la comunidad se sienta libre, digna de amar y ser amados, y por supuesto también oportunidades económicos y laborales, que bueno, es un esencial, es un área de trabajo que bueno, se debe de mejorar día con día. También cuestiones de seguridad y justicia, dar atención a casos de violencia, que bueno, lamentablemente, como sabemos, cada día, cada año van aumentando los crímenes de odio, las violencias, y bueno, eso afecta hacia los crímenes LGBTIQ+, y por supuesto fortalecer los mecanismos de protección. Con todos estos enfoques, queridos radioescuchas, pues la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues destacó que la Ciudad de México no dará pasos atrás en la garantía de derechos y por supuesto esperemos que continúe siendo quizá pionera de los derechos LGBTQ más de lo que le resta y lo que le falta durante su administración. Tú que nos estés sintonizando a través de la página de Facebook de Violeta Radio, ¿tú qué opinas acerca de estos mensajes tan positivos que nos dio el pasado 17 de mayo la jefa de gobierno? ¿Realmente crees que sí se garanticen, que sí se puedan mejorar para que nosotros dentro de la comunidad LGBTQ+, pues tengamos más oportunidades en todos los aspectos? Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, estamos como Violeta Radio y como Orgullo al Aire. Por supuesto, seguimos aquí la comunicación en las redes sociales. No te vayas, soy Antonio Pulido, porque continuamos la entrevista con Rodrigo Rojas e Hipatia a través de tu estación Violeta Radio. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos el próximo lunes. Y ya sabemos el tema, pero no lo vamos a decir porque va a ser sorpresa. Exactamente, Va a estar sorpresa. muy padre, entonces te escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Hasta luego, Antonio. gracias. Bonita noche. Y bueno, vamos a seguir hablando con Hipatia y con Rodrigo sobre estos proyectos tan interesantes. Vamos ahora con Rodrigo que nos cuente un poquito de los proyectos en los que está. Y luego Amanda les va a preguntar, porque Amanda siempre está tomando nota de todos y cada una de las cosas que le provocan todos estos proyectos, estas ideas. ¿Tú en qué estás ahorita, Rodrigo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que, bueno, me gusta mucho escuchar a Hipatia. Además, quiero decir que a mí me parece un encuentro muy orgánico el que hay entre la interdisciplina y todo lo queer, porque me parece que, bueno, son ideas que surgen más o menos al mismo tiempo en la tradición del pensamiento, y creo que sí, justamente este paralelismo entre
lo queer, lo disidente, lo fluido, lo descategorizante, está como profundamente a nivel conceptual y teórico vinculado con esta otra reflexión sobre la interdisciplina, la transdisciplina y la indisciplina, ¿no? O sea, pues bueno, eh, mis proyectos yo los puedo categorizar, ¿no? Aunque sea descategorizante también. Para pensarlo de manera más sencilla, puedo decirte que está como el Rodrigo docente, el Rodrigo administrativo y el Rodrigo artista, ¿no? O sea, y los tres, que son uno mismo, ¿no? O sea, como la Trinidad, pues están todos fincados en la misma trinchera, ¿no? Que es esta, ¿no? La divulgación de este conocimiento. Por ejemplo, en el Rodrigo docente, eh, una de las cosas que me tienen muy contento de estos últimos meses ha sido que pudimos abrir por primera vez en la historia de la Universidad de Guanajuato la materia de teoría queer y arte. Cosa que, bueno, fue resultado de años de estar picando piedra. Por fin se logró y estoy muy contento con los resultados. Tuve un pequeño pero sustancial grupo de estudiantes que pudieron conocer esta rama de conocimiento que para mí ha sido lamentablemente dada por alto, pero que tiene mucha potencia, particularmente en estos tiempos, ¿no? En el que, por ejemplo, el Papa parecería sí dar pasos hacia atrás, ¿no? Y no solamente ahí, sino en muchas otras partes, ¿no? Por ejemplo, nuestros vecinos del norte, ¿no? O sea, en el que de manera literal están revocando derechos, ¿no? O sea, de manera constante. Entonces, creo que poder impartir a la comunidad estudiantil, ¿no? Porque sí que en la comunidad en la que yo existo, tengo una alta densidad de estudiantes que son LGBTQIA2S+, este, no sé, y entonces ha sido como muy lindo poder compartirles los conceptos que pueden nutrir su práctica artística para llevarla más a la potencia y a la alegría, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, como administrativo, una cosa que también me tenía muy contento es que también el primer baño neutro parece que está a la vuelta de la esquina en la Universidad de Guanajuato, y como digo, poco a poco va actualizándose, ¿no? O sea, entonces, bueno, creo que la docencia y lo administrativo creo que son cosas que, si bien confluyen, no es exactamente lo mismo, ¿no? Una cosa es más, eh, a veces puede ser como muy seco, ver presupuestos, ver cargas académicas, pero también me permite un poquito como estar ahí como abriendo grietas, ¿no? O sea, pues bueno, sí que me permito celebrar el que pronto será el primer baño no binario para mis estudiantes. Y colegas, ¿no? Porque también habrá colegas de diversos géneros, ¿no? Y como artista, tengo diferentes proyectos. Como les comentaba hace rato, estoy moviendo una pieza que se llama Grieta, justamente con un par de colegas, una bailarina y un coreógrafo, con el que estamos trabajando esta idea de interdisciplina, dibujo, danza en particular, que para mí es muy lindo porque pues me permitió bailar en un teatro y que aparte de todo el gobierno federal me pague por ello. Y bueno, estoy muy enfocado en proyectos que tienen que ver con la moda, además de la teoría queer, que es un ámbito de conocimiento nuevo, por lo menos en estos lares. También estoy proponiendo o mostrándole a la gente que también existen, por ejemplo, los estudios de la moda, y la teoría crítica de la moda, y estoy justamente encontrando la manera de entretejerlos. A mí me interesa mucho, moda es una palabra que puede venir cargada de muchas cosas, pero en particular, más que hablar sobre las tendencias o alguna persona que diseña y es famosa, me interesa platicar sobre cómo viste la gente, ¿no? Eso es algo que siempre me ha gustado. Estos dibujos en las servilletas que les platicaba que hacía hace casi 40 años, este, pues era justamente de las personas y cómo se veían y si se colgaban cosas en la cara o se pintaban la cara, ¿no? Entonces, para mí la manera en la que las personas deciden
aparecer en el mundo no es superficial, sino que realmente puede ser un vehículo para la expresión de algo muy profundo y muy trascendental del ser de cada quien, ¿no? Entonces, particularmente me enfoco en cómo viste la comunidad queer de mi comunidad, particularmente Guanajuato. Y bueno, ha sido una experiencia muy rica. Hicimos una pasarela la semana pasada y otra la semana antepasada, específicamente con esta idea de hacernos preguntas sobre cómo podría ser un vestirse más allá de las constricciones clásicas del sistema de género. Entonces, bueno, o sea, todo eso sigue, ¿no? O sea, malabareo muchas cosas, pero creo que podría dejarlo por aquí. Qué interesante, Amanda. Por ahí nuestra amiga Ipati ha tenido alguna dificultad técnica, pero no tarda en Sí, ya está volver. listo. Pero, ¿qué pensaste en lo que Rodrigo nos contaba de todo este trabajo que hace estas múltiples tareas? Sí, padrísimo, porque es como muy completo, ¿no? Dice, desde el ámbito administrativo, pues también, ¿no? Hay que hacer algo en este caso, ¿no? En las universidades, pero también como docente, ¿no? ¿Cómo despertamos esas conciencias? ¿Cómo las acercamos? ¿Cómo ponemos la reflexión, ¿no? Ahí, que al final ya hay que reflexionar sobre eso, pero también desde la cuestión práctica, ¿no? O sea, como artista, ¿no? Cómo lo expreso, como investigador, ¿no? Cómo lo analizamos. Pero yo te quería preguntar, Rodrigo, por ejemplo, en esto de la moda, ¿no? Ujú. Todavía hay como, pienso en los códigos más bien de vestimenta de nuestro actuar godín, ¿no? Burocrático diario, ¿no? ¿Cómo está tan introyectado? Digo, por no, o sea, y es súper difícil. Por ejemplo, la corbata se me hace un accesorio tan, no sé, no es tan inútil de repente, ¿no? Que en el fondo digo, ¿qué termina expresando, ¿no? La corbata, no sé, ¿no? Y claro, todavía hay gente que, tengo un compañero en la escuela que dice, yo soy como antaño y sin corbata no me siento bien, ¿no? No me siento como, porque dice, yo soy el abogado, ¿no? Entonces tengo que ir con corbata. ¿Qué significa eso? Porque aparte ya tiene ciertas cargas muy fuertes, ¿no? No solo de lo formal, de lo serio, ¿no? De lo profesional. Entonces, en estos códigos de vestimenta, no sé tú, si tú has tocado esto más allá, ¿cómo nos movemos en este ámbito laboral, ¿no? Lo pienso en eso que es muy rígido de repente. Bueno, a mí me parece que la respuesta a lo que dices tendría que tener por lo menos dos partes. Una particular, no sé, me parece muy lindo que te hayas enfocado en las corbatas. A mí me gustan mucho las corbatas. Precisamente porque, no sé, no me quiero poner muy académico, ¿no? Pero, o sea, hay procesos materiales históricos que están atravesados por situaciones económicas, políticas muy particulares que van determinando a través del tiempo como los cuerpos, ¿no? Y sus distribuciones exogenéricas van como generándose en el plano material tangible, ¿no? O sea, entonces, hay un montón de memes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo se los enseño a mis estudiantes de historia del arte, ¿no? O sea, estos memes en los que podemos ver a Luis XIV o Luis XVI, ¿no? O sea, Luis XIV que era fan de la moda, ¿no? O sea, Luis XIV tiene unas frases llegadorcísimas sobre la moda, ¿no? Una que me gusta mucho es que la moda no es solo un capricho, es una del mundo, ¿no? O sea, entonces hay estos memes, ¿no? En las que dicen, bueno, ¿qué pasó con los hombres, ¿no? O sea, eh, eh, poniendo como a un hombre más contemporáneo, más a no sé, Harry Styles, ¿no? Para ser como muy pop, ¿no? O sea, y luego como un momento nostálgico a los hombres de principios o de mediados del siglo pasado, como con su gabardina eh, muy seria, con el traje Oxford gris, ¿no? O sea, con corbata, el sombrero, ¿no? O sea, y pero luego está el meme que replica ese meme, ¿no? O sea, que dice, bueno, es que todo se descompuso, porque ¿qué pasó con los hombres de antes? Y entonces, ese hombre de antes es Luis XIV, ¿no? Que tiene una peluca y que tiene tacones y que tiene la cara empolvada y que tiene muchas joyas, que es básicamente un drag. Y bueno, lo que pasó fue precisamente
el siglo de las luces, la Revolución Francesa, y lo que Flügel, un psicólogo social del siglo pasado, le llama la gran renuncia masculina, ¿no? O sea, en el que después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Revolución Francesa, eh, pues bueno, ya sabemos más o menos lo que pasó y entonces todo lo que estaba vinculado al adorno, al exceso, a lo inútil, como tú le llamas a las corbatas, se pensaba ah, monárquico, se pensaba aristocrático, ¿no? O sea, y entonces, por lo tanto, simpatizante con la corona, ¿no? Y por lo tanto, anti el nuevo Estado francés, ¿no? Y todo lo que defendía, eh, pues el siglo de las luces, ¿no? O sea, la racionalidad, eh, el idealismo, ¿no? O sea, esta parte mucho más cuadrada, mucho más seca, gris, no sé cómo describirlo, ¿no? Podríamos hablar sobre filosofía del siglo XIX, pero eh, el punto es que en ese momento surge una nueva forma de vestirse para los hombres, mucho más austera, y ese flujo hacia lo austero empieza a volverse mucho más marcado, ¿no? O sea, al punto en el que hay un momento en el que hay una guerra de cuál va a ser el uniforme masculino y los contendientes son el traje inglés y el traje italiano. Y el traje italiano pierde precisamente porque se piensa demasiado coqueto, demasiado apretado, demasiado sexy. Y eso se vinculaba con lo femenino y con lo improductivo. Y entonces el traje inglés, que es más sobrio, que es más funcional, ¿no? O sea, instala en la vestimenta de los hombres una lógica de lo funcional. Entonces, todo lo que se pone en los hombres estaba pensado en términos de cómo podía abonar a una funcionalidad pragmática pura, ¿no? Pero ese dedo meñique que viene sobrando, esa colita que ya la evolución quería desechar, pero que permanece por un afán incomprensible, es justamente la corbata. La corbata es como este vestigio de coquetería inútil de las prendas masculinas. O sea, justamente la corbata concentra en un espacio muy hegemónico y muy normativo la posibilidad de un hombre de expresar algo que es meramente ornamental, que no tiene una función pragmática. Y entonces me parece que justamente la corbata es una especie de albacea que ha conservado ese espíritu más sensible en los hombres a través de toda esta vejación de todo lo sensible que tuvieron que renunciar los hombres a través del siglo pasado, ¿no? O sea, entonces yo creo que las corbatas son un tema súper interesante, ¿no? O sea, porque justamente, posiblemente, si hubiésemos perdido las corbatas, ¿no? O sea, los hombres se hubieran terminado de volver robots. O sea, pero no pasó, ¿no? Se quedó ahí. Y bueno, ni hablar de los moñitos y así, ¿no? O sea, y bueno, Oye, Rodrigo, déjame hacer una pequeña pausa porque justamente recordé ahí este proceso de experimentación de Hipatia como drag king sí, y cuáles son las prendas. Hipatia, cuéntanos, cuál ¿usas ha sido tu corbata, Hipatia? experiencia. Sí, ¿cuál ha sido tu experiencia de vestirte como de manera más masculina? ¿Cuáles son tus prendas favoritas? ¿Y qué es lo que identificas como realmente lo que marca la distancia entre un vestirte como mujer a vestirte tal vez como hombre, al menos en los términos clásicos en los que se ha entendido esto? Cuéntanos, Ipati. Mm, pues está muy loco porque justo para mí el drag king abre la posibilidad de preguntarte qué es habitarse y devenir masculino, porque no tanto ser hombre para mí. Em, para otras personas seguro su investigación es distinta, pero creo que sí lo ha asociado a lo masculino. Y yo me he dado cuenta, y ahí también entran cosas como de disforia incluso. O sea, por ejemplo, es interesante porque este proceso de drag king lo hago colaborativo, a diferencia de muchos kings que lo hacen como asumen el maquillaje de manera personal. Como yo vengo del teatro, siempre he creído mucho en la colaboración, ¿no? Y que zapatero a sus zapatos, y si tú eres buena o buena en cierta cosa, pues a eso, ¿no? Yo estoy en pro de desarrollar el maquillaje, pero por ejemplo, mi novia es quien me hace el maquillaje
y ella es la que me va y es un proceso distinto al que haría alguien que se maquilla a sí misma, ¿no? Entonces, un proceso de colaboración entre lo que a mí me gustaría ver, entre lo que ella también considera como o ha estudiado desde la estética para hacer un rostro masculinizado, ¿no? Y se juegan con los contornos, por ejemplo. O sea, es que es todo un proceso, va desde el maquillaje hasta la vestimenta, ¿no? O sea, los hombres, pues justo en estos clichés, pues son más toscos del rostro, ¿no? Porque no puede haber hombres que, porque entonces ya estás justo más asociado hacia lo femenino. Entonces, pues se empieza con contornos más duros o con figuras más hacia lo cuadrado, ¿no? Por ejemplo, aquí se hacen unos cuadrados, aquí también, y entonces empieza a masculinizar el rostro. Allá, si quieren, luego les enseño unas fotos de unos que, super maquillajes. Y lo que para mí es que comentaba Rodrigo de la corbata, y así que está padrísima la historia, yo he identificado que yo no me siento masculina si no uso barba. O sea, si yo no, mi drag en cualquier cosa que devenga a cualquier temática, porque en el drag también luego es tu drag en temáticas, ¿no? Como en, no sé, en la Edad Media, en un personaje que te guste de la infancia, o sea, como que se puede ir transformando. Pero si yo no tengo barba, pelo en la cara, no me siento masculina. Entonces, pues esa es como mi concepción de lo masculino, ¿no? O sea, yo, si no tengo eso, siento que no, como que pierdo mi poder como Sansón. Entonces, ese sería como mi, yo creo que el pelo en mí, sí cumple esa función como de, no sé, siento que tal vez porque tengo el cabello corto, ve todo a saber, pero en ese caso, yo no uso corbatas, fíjate, no, no sé, no siento, pero sí uso muchas camisas. O sea, sí de pronto combino camisas con faldas, pero faldas como tipo, no sé, con barbitas, como si fueran como tipo de gladiador, mm, pero más también hacia lo femenino. O sea, yo cruzo lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, la parte de la cara de abajo, sí son contornos masculinos, como serían los clásicos en el drag king, y la barba, pero en la parte de los ojos todo el cliché de lo fem y de lo queen. Entonces sí uso que las pestañotas, las cejas son, pero las cejas sí son más masculinas. Entonces ahí cuando alguien ve este cruce es como, pues es como ver a lo que lee la gente es como si viera a un hombre feminizado, es lo que me han dicho. Pero a veces no por la vestimenta, entonces es interesante cómo esos elementos se ponen a jugar. Así es como yo lo he vivido desde el drag king. Pues estamos en la recta final, Amanda. Tenemos 5 minutitos. Le podemos dar 2 minutos a cada quien. ¿Qué te gustaría que les preguntemos? Tú siempre tienes ya la pregunta preparada. No, pues hay tantas cosas, digo, por ejemplo, ahora pensaba, ¿no? Esto que nos decía Rodrigo de cómo fue como esa reminiscencia, de ese espacio donde no renunciaron a lo estilizado, pero de repente lo que se representa hoy en día es lo formal, ¿no? Es justamente lo que te da ese toque de clase, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cuando él dice es ese residuo, ¿no? Esa reminiscencia y cómo se va de alguna manera revalorizando, valorizando, ¿no? Resignificando. Y es padrísima la historia que nos cuenta Rodrigo, pero por ejemplo, como yo pienso como docente, ¿no? Porque esa parte siempre me interesa mucho, cómo ayudar a estos cambios culturales, ¿no? Acercarnos a ser más flexibles, ¿no? Conscientes, reflexivos, yo diría respetuosos, ¿no? Pero cómo acercamos a las nuevas generaciones, a nuestras comunidades, ¿no? Y esta creo que también, esta pregunta puede ser paripatia, ¿no? Porque tiene este arte comunitario y esta conexión con el público, ¿no? De cada quien desde su trinchera. ¿Cómo le hacemos para empezar, ¿no? A abrirnos más a estos temas, reflexionar y decir, bueno, pues como bien decíamos, no todo está dicho, y hay otras muchas formas también de ser y que seguramente surgirán, ¿no? ¿Qué consejo tenemos para nosotras, nosotros, nosotres en estas nuevas comunidades, en estas nuevas generaciones? Escuchamos, Rodrigo, 2 minutitos porque estamos por irnos, pero con Ok. muchísimo gusto escuchamos tu Este, cierre. bueno, no sé si consejo sea algo que yo pueda dar, pero eh, para mí por lo menos ha sido muy importante eh, prepararme mucho para tener muy clara y muy contundente mi postura y poder estar listo para poder responder cualquier embate.
que esté en mi camino. Una de las cosas más bellas que aprendí de manera como profunda, de verdad, de manera encarnada, es lo que Hipatia nos compartía de cómo en las artes escénicas existe el concepto de la compañía, ¿no? Justamente de hacer juntas las cosas, ¿no? Creo que tanto la creación artística como la docencia son espacios en las que si no sabemos estar juntos, entonces todo está perdido. O sea, creo que estar constantemente mostrándole a las personas con las que estás en contacto una forma más, y esto suena cliché, pero es un cliché que tiene que seguirse diciendo, ¿no? Formas más horizontales, formas más eh, democráticas, formas más dialógicas para poder construir en comunidad. Creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que me gustaría como cerrar un poquito la conversación con la pregunta con la que abrió Rogelio sobre la premisa de la familia tradicional, ¿no? O sea, creo que lo interesante de la propuesta de lo queer es que nosotros no estamos diciendo que es imposible que un hombre heterosis y una mujer heterosis tengan deseo entre ellas y quieran tener hijos, ¿no? O sea, más bien estamos, o sea, nunca pediremos erradicar esa posibilidad. Más bien queremos que se incluyan todas las demás. No queremos conquistar, queremos que se abra, ¿no? O sea, para diversidades y equidad en la dignidad, ¿no? O sea, creo que en la medida en la que podemos nosotros poder deconstruirnos desde el espíritu, ¿no? O sea, desde lo interior y poderlo encarnar en la forma en la que nos vinculamos, siempre buscando mejores maneras, poderlo aterrizar en el aula, en la compañía, en el proyecto, en la dirección, en lo que sea. Creo que eso sería lo que yo más de consejo eh, pediría con piedad, por piedad, más bien. Muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante lo que nos dices. Vamos, todos tomamos nota, ¿verdad? Para seguir pensando esto, esperemos que muy próximamente. Pero es momento de que Hipatia nos diga qué piensa ella, cómo a través del arte o cómo empezamos a cambiar un poco la situación de exclusión de muchas personas a través del arte. ¿Qué tendríamos que hacer, Hipatia? ¿Qué has visto en la relación directa con las comunidades que podemos hacer para cambiar un poco las cosas al menos? Pues yo creo que justo todo lo que digo es desde mi experiencia y desde ahí es donde respondo. Tampoco me gusta como pensarlo como un consejo, sino más como justo una reflexión a través de mi propia experiencia que ha sido también como docente. Soy maestra de educación estética y artística a nivel preparatoria y justamente el trabajo con las adolescencias y las infancias son dos poblaciones con las que me interesa mucho empezar a dialogar y que he dialogado durante ya bastantes años. Y creo que siempre la pregunta nos salvará y creo que en la adolescencia, sobre todo, es un buen momento para que se puedan plantear preguntas y se pueda dialogar también desde la incomodidad, ¿no? Yo justamente este último bimestre trabajé con mis alumnes, el stand-up para adolescencias y así, anécdotas hay un montón, ¿no? Pero la última fue con un alumno que abiertamente fue homofóbico, transfóbico y que dijo, yo pienso que deberían de morirse las personas gays. Y entonces eso, lejos de yo tomármelo como algo personal, como un ataque, lo abrí como una pregunta a la comunidad de ese salón y a través del diálogo y a través de la reflexión, el mismo chico cambió como de postura, pero no fue como decirle, está mal tu postura, sino vamos a platicar por qué crees que deberían de morir, por qué crees, ¿no? O sea, porque claro que eso que piensa él es un resultado de un montón de circunstancias que lo llevaron a pensar así, ¿no? Y entonces creo que en esa edad, sobre todo, se pueden tener ese tipo de diálogos a través del por qué estás pensando así, de dónde viene este pensamiento, y ya descubrimos, ¿no? Que al final, como parte de su rutina de stand-up, decía que siempre lo habían dejado todas las chicas y que mejor debería de volverse gay. Esa era su conclusión final del stand-up, ¿no? Y yo así de, ay, ternura. O sea, viendo muchas posibilidades,
al hecho de que él no era atractivo para mujeres, entonces su solución era volverse gay y entonces él odiaba eso. Entonces es muy interesante. Yo ahí lo dejo porque pues abrió de corazón y al final pues ya pudimos dialogar esas posturas, ¿no? Entonces creo que para mí una posibilidad para eh, tratar estos temas y tema que fuera abrir desde que algo que no terminando, no le llamo, o sea, es claro, la visibilidad. Ese eje es muy importante porque si no se sigue pensando que no existimos, que somos un invento, ¿no? Como decía Rogelio, o sea, pues como los hombres de antes, pues es que sí había, ¿no? O sea, el drag siempre estuvo ahí, la homosexualidad siempre ha estado, solamente que se nos olvida, ¿no? Históricamente de pronto pensamos que estamos en diferentes etapas, cuando en realidad eh, ya estamos, o sea, creo que hay gente que está en la Edad Media, hay gente que está, o sea, como que estamos en diferentes viajes del tiempo y que a veces creemos que estamos en el humanismo, pero en realidad ni siquiera hay una equidad, ¿no? Entre todas, todes. Entonces yo creo que eso sería el eje de la visibilidad como un acto en permanencia y en el lado de la cultura, pues eso, seguir abriendo espacios a la diversidad sexual, porque si no es como justamente, si no existe, no se dialoga y si no se dialoga, no se hace, ¿no? Y lo mismo que en el lenguaje. Entonces creo que pues crear diferentes realidades y diferentes contextos lo hace posible el arte, ¿no? Creo que es la utopía de lo imposible y el lugar en donde se conjuntan las diferencias. Y eso es lo que yo creo que también como comunidad queer es lo que buscamos, ¿no? Conjuntar las diferencias y más Pues, rica o más rico, ¿no? Si no, pues ya todo esto se vuelve fascista, ¿no? Todos vamos a ser del mismo color. exacto. Bueno, pues ha sido muy interesante lo que hemos escuchado esta noche de Rodrigo y de Hipatia, pero bueno, pues es tiempo de irnos pues, a cenar o a tomar un vinito o lo que ustedes quieran, a dormir tal vez, a ver una serie, Amanda, a estas horas, porque bueno, ya se acabó esta conversación por el día de hoy, pero esperemos que próximamente volvamos a platicar con Rodrigo y con Hipatia. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos a Antonio Pulido que siempre nos acompaña, a Balán Flores en la cuestión técnica, a Maru Chávez siempre le mandamos un abrazo gigantesco. Amanda, muchas gracias por estar aquí, espero que hayas disfrutado esta conversación del día de hoy y a todas las personas que nos escriben a través de las redes, recuerden que nos vemos el próximo lunes. Estamos ya casi a punto de acabar nuestra cuarta temporada, pero todavía hay sorpresas y bastantes sorpresas en las próximas semanas. Y bueno, pues nos vamos por el día de hoy, pero recuerden que siempre es buen momento para sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches. Bye. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio.